Capítulo 109. Principios directrices para hombres en posiciones de responsabilidad. Mientras estuve en Fresno, tuve una peculiar experiencia. Me parecía estar en una asamblea donde un número de hermanos se había reunido en concilio. Parecía cernirse una nube sobre la compañía. No podía discernir los rostros, pero pude oír voces. Pensé que en uno de los que hablaba reconocí la voz del pastor Daniels, pero su forma de hablar y sus palabras parecían ser las del hermano Palmer. Al principio no pude entender lo que dijo el hablante. Después oí algo dicho tocante a la forma en que él pensó que debiera realizarse la obra publicadora. El acerto fue hecho de que esta obra debiera ubicarse sobre una base más segura y elevada. Cuando oí estas palabras, pensé en mí misma, ¿qué significan estas declaraciones? He sido instruida que la arbitraria autoridad en un tiempo ejercida en Battle Creek para controlar todas nuestras casas publicadoras nunca jamás debiera tener influencia. El hacer tales propuestas se asemejaba más a regresar a Egipto que a estar yendo a Canaán. De la luz que me fue dada, sé que tal cargo como el propuesto por este hablante introduciría a la obra publicadora un poder gobernante pretendiendo jurisdicción sobre todo el campo. Este no es el plan de Dios. La inteligencia de ningún hombre ha de ser de tal poder controlador como para que uno solo ejerza autoridad dictatorial en Battle Creek o en cualquier otro lugar. En ninguna línea de trabajo tendrá poder un solo hombre para dar vuelta al timón. Dios prohíbe esto. Se dijeron muchas otras cosas y me volví más y más preocupada, porque yo sabía que los grandes cambios propuestos nos llevarían de regreso a donde tendríamos que batallar con las mismas dificultades con las cuales luchamos en años pasados. Yo sabía que los que avanzaban tales ideas estaban ciegos respecto a los resultados. Entre las cosas mencionadas estaba la declaración de que grandes cambios habrían de hacerse, que los planes que en años pasados nuestros hermanos formularon para avanzar la obra publicadora tendrían que ser remodelados. Entonces uno de autoridad se levantó y dijo: los planes que se han hecho en el pasado no han de ser rotos. En vez de hacer esto, los hombres que están dirigiendo asuntos sagrados han de dejar de ver a los hombres cuando se trata de buscar sabiduría y deben comenzar a ver a uno, de quien cualquier hombre, grande o pequeño, erudito o no, puede recibir sabiduría. Debe llevarse a cabo un cambio en los corazones de todo el que tiene una conexión con la obra de Dios. En esta etapa de la obra publicadora, a ningún hombre se le ordena que entre para arreglar de tal forma las cosas como para que solo él sea la voz para todos, un poder gobernante dictatorial. En el pasado, la obra del Señor se ha llevado a cabo en total acuerdo con el dictado de agencias humanas. Las proposiciones hechas en esta reunión se originaron en ceguedad, y tales propuestas ninguna luz echan sobre la real situación. Un tiempo de gran perplejidad y angustia no es el tiempo de encontrarse apresurados en cortar el nudo de dificultad. En tal tiempo se necesitan hombres de ingeniosidad divina, tacto y paciencia. Ellos han de trabajar de tal forma que no perjudiquen el aceite y el vino. No han de ponerse responsabilidades demasiado pesadas en un solo hombre. En la dirección de la obra del colportaje, el Señor ejercitará su poder y gracia a través de diferentes hombres en todas las partes de su viña. Él usará hombres de experiencia cristiana, hombres que diariamente están creciendo en gracia y en el conocimiento de la verdad, hombres que son capaces porque se encuentran llevando el yugo con Cristo. Los de posiciones de responsabilidad deben aceptar la invitación del Salvador a llevar su yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 29 al 30. El consejo que fue dado a Moisés cuando se encontraba sobrecargado con preocupaciones y angustias
es hoy del más elevado valor para quienes se encuentran en posiciones de responsabilidad en la causa de Dios. El consejo que le fue dado debiera estudiarse atentamente por aquellos a quienes se les ha confiado el manejo de la obra en la viña del Señor. Ningún solo hombre o grupo de hombres ha de tener autoridad suprema para moldear y controlar la póliza de los obreros en todo el campo. Aún respecto a la obra del colportaje para cada sección del país, especialmente el campo del sur, que por tanto tiempo ha sido descuidado, que tiene sus rasgos peculiares y debe ser trabajado correspondientemente. Dispónganse los hombres a entender estos rasgos, y en su trabajo por estos campos prepárense al vestir de cada parte de la armadura cristiana, no olvidando de vestir el calzado del Evangelio. El apóstol dice, citado Efesios 6, 11 al 18, «Mis hermanos, estas son las directrices dadas por Dios. Que ningún hombre complique o mistifique las claras órdenes de la más elevada autoridad. Predíquese la palabra, háblese según un así dice el Señor, con toda la sinceridad del Espíritu Santo. Nunca eliminéis de vuestros pies el calzado del Evangelio. Asegúrese que se tiene puesto el calzado. Vuestros pies siempre han de estar calzados en la preparación del Evangelio de paz. Observando atentamente cada directriz que el Señor ha especificado tocante a la armadura cristiana, caminaréis delante de Él con mansedumbre, y trabajaréis discretamente. No llevaréis ningún yugo que ate a los hombres a vuestros planes, ni intentaréis hacer que los obreros del Señor respondan a ninguna mente finita. Las máximas y preceptos de los hombres no han de controlar a los obreros. Ningún hombre se ha puesto en una posición donde él puede dictar a la heredad de Dios, pues esto perjudica tanto al alma del que gobierna y a las almas de quienes se encuentran bajo su gubernatura. Ningún hombre se encuentra tan elevado en poder y autoridad que Satanás no puede asaltarlo con tentación. Y entre más responsable sea la posición que un hombre ocupa, más fieros y más determinados son los asaltos del enemigo. Estudien los siervos de Dios en todo lugar su palabra, viendo constantemente a Jesús para ser transformados a su imagen. La inagotable plenitud y omnipotencia de Cristo se encuentran a nuestra disposición si caminamos delante de Dios en humildad y contrición. Cristo ha puesto el único fundamento sobre el cual podemos con seguridad edificar. Otro fundamento ningún hombre puede poner que el que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Edificad sobre este fundamento. Vuestra presente paz, felicidad y futuro bienestar depende de hacer esto. Tened cuidado de cómo edificáis. No introduzcáis en el fundamento material representado en la palabra de Dios como madera, paja y escombro. No introduzcáis vuestras propias invenciones en vuestra construcción del carácter. Tales cosas son perecederas y serán consumidas. No se ponga la sabiduría humana en el lugar de aquel que es la luz del mundo, el sol de justicia, nuestra paz y seguridad para siempre. Entre los siervos del Señor no ha de existir dictadura. Ningún yugo ha de ser puesto sobre el cuello de la heredad comprada por Dios con su sangre. Cada yugo ha de ser roto. Los hombres y las mujeres son más valiosos a la vista de Dios que lo que la mente humana puede estimar. Cristo entiende su valor, pues Él sacrificó su propia vida para su redención. Nosotros somos su propiedad, la compra de su sangre. No firméis vuestra lealtad a ninguna jurisdicción humana o poder. No sois vuestros, pues habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios, y nunca olvidéis el calzado del Evangelio de paz. No vayáis a hombre alguno con fuerte pisada o con ira en vuestra voz. Que todos los siervos de Dios, desde los que ocupan las más elevadas posiciones hasta los del más bajo servicio, caminen humildemente delante de Él. Aprended de Cristo, y la paz que sobrepuja todo entendimiento vendrá a vuestros corazones. En Él existe un inagotable surtido de gracia. Diariamente comed del pan del cielo, y diariamente bebed del agua de vida.
Cuidadosamente y con oración, estúdiense las palabras del Salvador y creceréis fuertes en su fortaleza. Haced de las Escrituras el hombre de vuestro evangelio. Adorad a Dios, no al hombre. Cristo es vuestra esperanza y vuestra corona de regocijo. Introdúzcase en vuestro diario vivir su mansedumbre y humildad. Esto dará valor a vuestra experiencia, y así obtendréis una preparación para servicio. Justo antes de su crucifixión, Cristo dijo a sus discípulos: Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que vosotros también os améis los unos a los otros. Para los discípulos este mandamiento era nuevo, pues ellos no se habían amado el uno al otro como Cristo los había amado. Él vio que nuevas ideas e impulsos debieran controlarlos, que nuevos principios debieran ser practicados por ellos. Mediante su vida y muerte, ellos recibirían un nuevo concepto de lo que es el amor. El mandato de amarse los unos a los otros tuvo un nuevo significado a la luz de su sacrificio. Durante cada hora del viaje de Cristo en esta tierra, el amor de Dios fluía de él en irreprensibles corrientes. Todo el que esté imbuido con su espíritu amará como él amó. Los precisos principios que movieron a Cristo los moverán en todo su trato mutuo. En esto todos los hombres conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros, declaró Cristo. Sigamos el ejemplo del Salvador. Que nadie tome sobre sí la grave responsabilidad de gobernar la conciencia de su prójimo. Esto Dios prohíbe. Todos somos hijos de Dios. Ningún poder dictador ha de ejercitarse. Firmado Elena G. de White.